En la cena de compromiso de mi hermano, mis padres me humillaron frente a todos. Pero la madre de la novia me reconoció por mi verdadero nombre, Sarah Miller, dejando a mi familia en shock y sin palabras. Mi nombre es Sarah Miller y durante la mayor parte de mi vida, mi familia me trató como una señal de advertencia. No como una hija, ni una hermana, ni siquiera una decepción. No eran lo suficientemente honestos como para decirlo en voz alta, sino que me usaban como un pequeño cuento con moraleja que sacaban en las cenas cada vez que alguien preguntaba por sus hijos. Mi hermano menor, Leo, siempre fue fácil de explicar. Leo era guapo, educado, de aspecto pulcro, el tipo de chico que se veía bien con camisas planchadas y sabía cuándo reírse de los chistes de mi padre. Entró en el cuadro de honor, jugó al golf, fue a la escuela de negocios, consiguió un trabajo en finanzas y les dio a mis padres exactamente el tipo de historia de vida que podían repetir sin bajar la voz. Y luego estaba yo. Yo era la hija que llegaba a casa con barro en los vaqueros, aceite bajo las uñas y la cabeza llena de ideas que nadie en nuestra casa quería escuchar. Crecí en Beaufort, Carolina del Sur, en una casa blanca de 2 pisos con contraventanas azules y un porche que mi madre mantenía decorado según la temporada. Desde fuera, parecíamos el tipo de familia en la que la gente confía. Mi padre, Martin Miller, era un dentista con su propia consulta y el tipo de apretón de manos que hacía creer a la gente que nunca había tomado una decisión egoísta en su vida. Mi madre, Lydia, daba clases de piano en el salón principal y dirigía cada recaudación de fondos de la iglesia como si estuviera al mando de una operación militar. Nuestra casa olía a abrillantador de limón, a partituras y a cualquier vela cara que mi madre hubiera decidido que representaba la elegancia ese mes. Era una casa donde las apariencias importaban más que el clima, más que la verdad, a veces más que las personas. Mis padres tenían un plan para mí antes de que yo tuviera edad suficiente para entender lo que un plan podía costar. Se suponía que debía ir a una buena universidad, estudiar algo impresionante pero lo suficientemente femenino como para no intimidar a futuros maridos, casarme con un hombre con una profesión limpia, finalmente. Convertirme en el tipo de mujer que mi madre pudiera presentar diciendo, le va de maravilla, sin necesidad de explicar ningún detalle. Por un tiempo, intenté ser esa chica. Usé los vestidos. Tomé las clases avanzadas. Sonreí a los pacientes de mi padre cuando venían a las barbacoas de verano. Pero no importaba cuánto lo intentara, siempre me interesaban más las cosas que nadie quería que tocara. Cuando una tormenta derribó ramas sobre la valla de nuestros vecinos, fui la primera en salir con guantes. Cuando la cortadora de césped se rompió, la desmonté en la entrada para ver si podía entender el sonido de tos que hacía antes de morir. Cuando el pantano inundó la carretera inferior después de una fuerte lluvia, me quedé allí estudiando el nivel del agua, preguntándome por qué el drenaje había fallado y cómo lo arreglaría si alguien me diera la oportunidad. Mi madre lo llamaba poco femenino. Mi padre lo llamaba una fase, pero mi abuelo Artur lo llamaba sentido común. El abuelo Artur era el padre de mi madre, un capataz de astillero jubilado con una rodilla mala, manos llenas de cicatrices y una voz que podía atravesar una habitación sin necesidad de alzarla. Era la única persona de mi familia que nunca miraba mis manos sucias como si fueran una prueba en mi contra. Se sentaba en los escalones traseros con un vaso de té dulce y me preguntaba qué había descubierto ese día. No que había arruinado. No porque no podía ser más como Leo, sino que había descubierto. Esa pregunta probablemente me salvó más veces de las que él nunca supo. Cuando me gradué de la secundaria, mis padres anunciaron que asistiría a Wake Forest para estudiar prederecho. Lo dijeron en una cena familiar antes de que yo hubiera aceptado oficialmente, como si mi futuro ya estuviera impreso en papel caro. Mi madre había comprado ropa de cama para la residencia en un suave color crema y verde pálido. Mi padre le había dicho a la mitad de sus pacientes que su hija iba a ser abogada. Leo, que entonces tenía 16 años, siguió comiendo y observándome atentamente, como si supiera que se avecinaba una tormenta pero no quisiera estar demasiado cerca cuando golpeara. Duré un semestre, no porque suspendiera. Me fue bien, mejor que bien, de hecho, pero cada clase, cada pasillo pulido, cada conversación sobre prácticas y contactos me hacía sentir como si estuviera siendo sellada dentro de la vida de otra persona. Para las vacaciones de invierno, supe que no podía volver. Senté a mis padres en la mesa de la cocina, la misma mesa donde mi madre colocaba fruteros que nadie podía tocar, y les dije que me iba a transferir a un programa técnico en gestión de la construcción y restauración de emergencia.
Mi madre me miró como si la hubiera abofeteado. Mi padre se reclinó en su silla y dijo muy lentamente, ¿quieres pasarte la vida arrancando alfombras mojadas? Le dije que quería reconstruir lugares después de desastres. Quería entender los daños por agua, por fuego, la recuperación estructural, el trabajo que ocurre después de que todos los demás se han ido. Mi madre se llevó una mano al pecho y susurró, Sara, la gente como nosotros no hace ese tipo de trabajo. La gente como nosotros. Todavía recuerdo la forma en que esas palabras quedaron suspendidas en la cocina, más pesadas que la ira porque llevaban consigo la vergüenza. Mi padre dijo que estaba tirando mi futuro a la basura. Mi madre lloró y preguntó qué se suponía que debía decirle a la gente. Ni una sola vez me preguntaron si estaba segura. Ni una sola vez me preguntaron por qué me importaba. Leo permaneció en silencio, con el tenedor congelado sobre su plato, aprendiendo la lección familiar en tiempo real. La aprobación se ganaba manteniéndose dentro de las líneas. Esa noche, encontré al abuelo Artur en el porche trasero. Tenía mi bolsa de lona a mi lado, mal hecha, sobre todo con ropa y cuadernos, y un par de botas de trabajo que había comprado con el dinero de un trabajo de verano. Se sentó a mi lado en el escalón con un gruñido, me miró a la cara y dijo, a tus padres les gustan las manos limpias porque nunca han entendido lo que las manos sucias pueden construir. Luego metió la mano en el bolsillo de su abrigo y me dio una vieja brújula de latón, rayada y abollada. El cristal estaba empañado en los bordes, pero la aguja seguía firme. Me dijo que lo había acompañado durante 40 años en el astillero. Cuando la gente empiece a gritarte direcciones, dijo, cerrando mis dedos alrededor de ella, revisa la tuya. A la mañana siguiente, me fui de Beaufort con 2 maletas, una caja de herramientas, esa brújula y $1,400 que el abuelo había escondido en un sobre etiquetado para emergencias tercas. Mi madre no salió. Mi padre se quedó en la puerta con los brazos cruzados y dijo, volverás cuando esto se ponga difícil. Lo miré, esperando que siguiera alguna frase más suave, alguna prueba de último minuto de que, bajo el orgullo y la decepción, todavía me veía como su hija. No llegó nada. Así que subí a mi camioneta, arranqué el motor y me alejé de la casa que había amado su imagen de mí más de lo que jamás amó la verdad. Mi primera habitación en Wilmington no era tanto un apartamento como un lugar donde los propietarios almacenaban a personas de las que no esperaban quejas. Estaba encima de una tienda de cebos con una ventana estrecha que daba a un callejón, un ventilador de techo que chasqueaba como una advertencia y una alfombra tan vieja que contenía cada tormenta que la costa había sobrevivido. Pagaba $600 al mes en efectivo porque mi crédito era escaso y mi confianza aún más, aunque hubiera preferido dormir en mi camioneta antes que admitírselo a mi padre. Mi primer trabajo fue con un equipo de limpieza de desastres que funcionaba a base de café solo, guantes baratos y hombres que asumieron que renunciaría antes de mi segundo sótano inundado. Me llamaron la universitaria durante el primer mes, y luego botas, porque aparecía cada mañana con los cordones doblemente anudados y la mandíbula apretada como si tuviera algo que demostrar. Y lo tenía. Lo demostré sobre alfombras empapadas que olían a lodo de río y aguas residuales. Lo demostré sacando muebles arruinados de casas mientras las familias esperaban en los porches con carpetas de seguros en sus manos temblorosas. Lo demostré dentro de cocinas quemadas donde el aire sabía a metal y dolor, y en pasillos de escuelas donde las tejas del techo se habían derrumbado en charcos después de que una tubería reventara durante las vacaciones de Navidad. Aprendí rápido porque tenía que hacerlo. Aprendí a leer las marcas de agua en los paneles de yeso, a instalar deshumidificadores industriales, a documentar los daños para los peritos de seguros que hablaban en cifras mientras los propietarios hablaban en recuerdos. Aprendí qué paredes se podían salvar y cuáles había que abrir. Aprendí que el moho no espera el permiso de nadie, y tampoco lo hace una persona que finalmente ha dejado de pedirlo. Durante 2 años, trabajé más duro de lo que sabía que un cuerpo podía trabajar. Llegaba a casa con los hombros tan doloridos que tenía que levantar un brazo con el otro para lavarme el pelo. Cenaba sándwiches de gasolinera y mantenía la brújula de latón del abuelo Artur en mi mesita de noche, junto a una pila de cuadernos llenos de presupuestos, bocetos y preguntas. Cada domingo, el abuelo llamaba. Nunca me preguntaba cuándo volvería a casa. Me preguntaba qué había aprendido. Cuando le hablé de los medidores de humedad, quiso saber qué marca mantenía mejor la calibración. Cuando le conté sobre un supervisor que ignoraba los protocolos de seguridad, dijo,
entonces recuérdalo cuando tú seas la que esté a cargo. Lo dijo con tanta naturalidad, como si ya estuviera decidido que algún día lo estaría. Mis padres también llamaban, pero cada vez menos a medida que pasaba el tiempo. Mi madre solía empezar con un suspiro, como si responder a su propia hija requiriera preparación emocional. Me contaba que Leo había entrado en el cuadro de honor. Que Leo había hecho prácticas en una firma financiera. Que Leo había sido invitado a cenar por alguien importante. Luego hacía una pausa, esperando que yo entendiera la comparación. Cuando finalmente me preguntaba por mí, siempre era en el lenguaje más reducido posible. ¿Sigues haciendo ese trabajo de limpieza? ¿Al menos usas guantes? ¿Has pensado en algo más estable? Mi padre era peor porque era más silencioso. Una vez, después de que le dije que me habían ascendido a jefa de equipo, dijo, así que ahora supervisas a gente que arranca alfombras. Recuerdo estar de pie fuera de un motel en Myrtle Beach, con el teléfono pegado a la oreja, mis botas aún mojadas por un vestíbulo inundado, y darme cuenta de que si seguía llevándoles pedazos de mi vida, seguirían lijándolos hasta que encajaran en la historia que ellos preferían. Así que dejé de llevarles nada importante. A los 23 años, usé cada dólar que había ahorrado para comprar 3 deshumidificadores usados, 2 sopladores de aire, un medidor de humedad y una camioneta de trabajo blanca con óxido sobre la rueda trasera. Alquilé un almacén detrás de una tienda de neumáticos y pinté el nombre Restauraciones Harbour Line en la puerta de la camioneta yo misma, con una plantilla cuya pintura se corrió por los bordes. Mi primer cliente fue una maestra jubilada cuyo lavadero se había inundado mientras visitaba a su hija en Atlanta. Cobré menos de lo que debería, trabajé más de lo que facturé y lloré en mi camioneta después porque me abrazó y me dijo, pensé que había perdido toda la casa. Ese fue el momento en que entendí lo que realmente estaba construyendo. No una empresa de limpieza. Una empresa que llegaba cuando la gente estaba de pie en la peor habitación de sus vidas y necesitaba a alguien lo suficientemente firme como para decir, esto es lo que haremos primero. Al final de ese primer año, tenía 2 ayudantes a tiempo parcial. Una de ellas, Tessa Ross, apareció en su entrevista con botas de punta de acero y me hizo más preguntas de las que yo le hice a ella. Se convirtió en mi primera contratación real, mi primera gerente de proyectos, y finalmente, la persona que podía leerme la cara desde el otro lado de una obra y saber si traerme café o advertir a todos que se movieran más rápido. Trabajamos en inundaciones, incendios, huracanes, tuberías reventadas, derrumbes de techos, trabajos de moho tan malos que el aire se sentía vivo. Cometí errores caros. Hice una oferta demasiado baja para un trabajo en un motel y apenas pude pagar la nómina. Confié en un subcontratista que desapareció a mitad de la restauración de una escuela. Pasé una aterradora noche de viernes mirando mi cuenta bancaria, calculando si podía pagar a mi equipo antes de pagarme a mí misma. Elegí al equipo y viví de sopa enlatada durante 10 días. Pero Harbour Line sobrevivió. Luego creció. Una camioneta se convirtió en 3. 3 empleados se convirtieron en 12. Un almacén se convirtió en una nave con una oficina de verdad y una sala de descanso donde alguien siempre dejaba botas embarradas junto a la puerta, sin importar cuántos carteles pusiera Tessa. Para cuando cumplí 30 años, teníamos contratos con grupos de seguros y oficinas de emergencia del condado. A los 33, Restauraciones Harbour Line operaba en 5 estados, y mis padres todavía le decían a la gente que trabajaba en limpieza de tormentas, con la cuidadosa lástima de quienes describen la mala suerte de un primo lejano. Entonces, el huracán Iris golpeó. A veces todavía puedo oír esa tormenta en mis sueños. El viento como un tren de carga, la lluvia contra los techos de metal, las llamadas llegando más rápido de lo que podíamos anotarlas. El centro médico infantil romano, en las afueras de Charleston, se inundó en el nivel inferior, y su ala pediátrica corría el riesgo de permanecer cerrada durante 6 semanas. 6 semanas para un hospital no es un inconveniente. Son citas perdidas, tratamientos retrasados, padres conduciendo horas hacia edificios desconocidos con niños enfermos en el asiento trasero. Aceptamos el trabajo porque sabía exactamente lo que significaba. Durante 9 días, dormí en mi camioneta, me cambié de ropa en un armario de suministros y dirigí equipos las 24 horas. Tessa vivía de café y furia. Secamos paredes, arrancamos suelos, construimos contenciones,
coordinamos con ingenieros, luchamos contra la humedad, el agotamiento y contra cada persona que decía que no se podía hacer. En la 10ª mañana, la doctora Elena Romano recorrió conmigo el ala pediátrica reabierta, sus tacones resonando en los suelos que mi equipo había ayudado a salvar. Y cuando me estrechó la mano, dijo, no solo restauraste un edificio. Restauraste tiempo para familias que no tenían ninguno que perder. Llevé esas palabras conmigo durante 2 años en silencio, como algo demasiado valioso para mostrar a personas que solo lo llamarían suerte. Para entonces, Harbour Line tenía más de 200 empleados y oficinas en 8 estados. Tenía una casa cerca del agua, un Volvo verde oscuro que rara vez conducía y una empresa en la que la gente confiaba cuando el desastre hacía todo incierto. Entonces Leo llamó y dijo que estaba comprometido con Claire Romano, y que nuestras familias iban a cenar en Charleston. Miré la brújula del abuelo Arthur en mi escritorio, su vieja aguja todavía firme después de todos esos años, y de alguna manera supe, antes de entrar en ese restaurante, que la dirección de mi vida estaba a punto de cambiar de nuevo. La cena se celebró en el Mariner House, uno de esos viejos restaurantes de Charleston donde los suelos brillan como si hubieran sido pulidos por generaciones de secretos y las ventanas enmarcan el puerto como si incluso el agua supiera que está siendo observada por gente adinerada. Llegué 5 minutos antes porque había pasado demasiados años dirigiendo trabajos de emergencia para creer que llegar tarde era inofensivo. Aparqué mi camioneta de trabajo entre un Mercedes negro y un Range Rover de color crema. Y por un segundo, me quedé allí con ambas manos en el volante, mirando mi propio reflejo en el parabrisas. Llevaba pantalones negros, una blusa gris suave y la brújula de latón bajo el cuello, cálida contra mi pecho. Ni elegante, ni descuidada, solo yo misma. Eso debería haber sido suficiente. Pero en mi familia, ser yo misma siempre había sido tratado como una falta de educación. Mi madre esperaba cerca de la entrada del comedor privado, con un vestido azul pálido y perlas, su cabello arreglado en ondas perfectas que parecían demasiado rígidas para sobrevivir a una emoción real. Sus ojos se desviaron detrás de mí hacia el aparcamiento antes de posarse en mi cara. Viniste en la camioneta, dijo, no como una pregunta, sino como una pequeña ofensa pública que yo había cometido contra ella. Dije, buenas noches, mamá. Besó el aire junto a mi mejilla y sonrió para la anfitriona. Luego se acercó y susurró, por favor, no hables demasiado del trabajo esta noche. Esta gente es muy reconocida. La miré durante un segundo completo, lo suficiente para que su sonrisa se tensara. No pensaba dar una presentación. Antes de que pudiera responder, mi padre se adelantó. Martin Miller se veía exactamente como siempre en las cenas formales. Chaqueta azul marino, cabello plateado peinado hacia atrás, reloj caro visible bajo el puño, rostro dispuesto en la confianza relajada de un hombre que nunca había sido corregido en público. Me estrechó la mano. A su propia hija. Sara, dijo, me alegro de que hayas venido. Luego miró por encima de mi hombro, ya habiendo terminado conmigo. Leo fue el siguiente, nervioso y con los ojos brillantes, vestido con un traje de carbón y la sonrisa delgada de un hombre que espera que todas las partes de su vida se comporten si se colocan en la misma mesa. Me abrazó rápidamente. Gracias por venir, dijo. Y por una vez, le creí. Claire apareció a su lado, hermosa con un vestido verde oscuro, cálida de una manera que se sentía casi peligrosa porque no estaba acostumbrada. Me abrazó como si ya hubiéramos acordado ser familia. Estoy tan feliz de conocerte por fin, dijo. Leo me ha dicho que eres increíblemente fuerte. Miré a mi hermano. Parecía avergonzado, pero no abochornado. Eso importaba. En el otro extremo de la sala, el abuelo Arthur estaba sentado en una silla de respaldo alto con su bastón a su lado, más delgado de lo que me hubiera gustado, pero con los ojos todavía lo suficientemente agudos como para dejarme sin aliento. Cuando me vio, todo su rostro se iluminó. Ahí está, gritó. La única persona en esta familia que puede arreglar un generador sin rezarle primero. Algunas personas se rieron. Mi madre no. Fui directamente hacia él, le besé la mejilla y me apretó la mano con la fuerza que le quedaba. Brújula, murmuró. Toqué mi cuello. ¿Siempre? Los primeros 20 minutos fueron casi agradables, que es como sabes que el desastre se está organizando en las paredes.
Se sirvió vino, se pasó el pan y mi madre se movió por la sala presentando a todos como si estuviera narrando una exposición. A Leo lo presentó con su título de trabajo, sus ascensos, su ambición. A Claire la presentó con su beca de medicina, su amabilidad, la red de hospitales de su familia. Mi padre era el doctor Miller, por supuesto, un dentista respetado, 32 años de práctica. Entonces mi madre llegó a mí. Hubo una pequeña pausa. No lo suficientemente larga para que nadie más la considerara grosera, pero lo suficiente para que yo sintiera cómo se seleccionaba el cuchillo. Y esta es Sara, dijo, sonriendo con todos sus dientes. Nuestra hija mayor. Hace trabajos de limpieza después de las tormentas. La tía de Claire, una mujer de rostro amable con pulseras de plata en una muñeca, dijo, «Oh, ¿qué tipo de limpieza?» Abrí la boca, pero mi madre se adelantó como si hubiera estado esperando. Ya sabes, alfombras mojadas, paredes rotas, sacar cosas. Muy práctico. Mi padre soltó una risa ahogada. A Sara siempre le gustó el desorden. Algo dentro de mí se aquietó. No en calma. ¿Qué? Hay una diferencia. La calma es paz. La quietud es un cuerpo decidiendo si luchar o irse. Tomé mi vaso de agua y bebí un sorbo. La mano del abuelo Arthur se cerró alrededor de su tenedor con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Leo me miró, luego a nuestros padres, y luego a la mesa. La sonrisa de Claire vaciló, pero antes de que pudiera decir algo, la puerta se abrió y entró la doctora. Elena Romano. No la había visto en persona desde el trabajo en el hospital después del huracán Iris. Pero algunas personas llevan su autoridad tan claramente que el tiempo no la suaviza. Llevaba un traje de color carbón, su cabello plateado cortado a la altura de la mandíbula, y cuando entró, la conversación se desvió hacia ella sin que nadie lo pidiera. Claire se puso de pie. Leo se enderezó. La postura de mi madre cambió instantáneamente, floreciendo en respeto. Elena saludó a todos con un control perfecto. Un beso en la mejilla para Claire. Un firme apretón de manos para Leo. Una sonrisa educada para mis padres. Luego se volvió hacia mí. Se detuvo. Fue medio segundo, pero vi el reconocimiento golpearla como una luz detrás de sus ojos. Sara, dijo. Me puse de pie. Doctora Romano. Me tomó la mano entre las suyas. Bueno, dijo en voz baja, estudiando mi rostro. Esto es inesperado. La sonrisa de mi madre se crispó. ¿Ustedes se conocen? Elena me miró a mí, luego a mi madre, luego a mi padre, y de nuevo a mí. Sí, dijo. Nos hemos conocido. No dio explicaciones. Se sentó frente a mi madre, desdobló su servilleta y durante los siguientes 20 minutos hizo preguntas inofensivas mientras lo observaba todo. Eso era lo que mi madre nunca entendió de las mujeres verdaderamente poderosas. No siempre atacan de inmediato. A veces dejan que la gente termine de exponerse sola. Llegó la cena. Camarones con sémola, pescado asado, vino en copas tan finas que parecían nerviosas. El padre de Claire, Adrián, levantó su copa y dijo, deben estar orgullosos de sus 2 hijos. Leo es claramente un hombre de éxito, y Sara parece muy capaz. Mi madre se iluminó con la primera mitad de esa frase y se puso rígida con la segunda. Oh, Leo siempre ha sido muy motivado, dijo, colocando una mano sobre la suya. Enfocado, disciplinado, siempre tomando buenas decisiones. Siempre supimos que haría algo impresionante. Hizo una pausa y luego volvió sus ojos hacia mí con una suavidad que tenía colmillos. Sara eligió un tipo de vida diferente. Mi padre se reclinó, sonriendo a su vino. Dejamos de intentar entender sus decisiones hace años. La habitación se enfrió. Claire miró bruscamente a Leo. Adrián bajó su copa. Elena dejó su tenedor con un clic silencioso. Sara, dijo, con la voz serena. ¿Te importaría explicar tu trabajo? Mi madre se movió rápido. Oh, Elena, realmente no es tema de conversación para la cena. Los daños por tormentas pueden ser tan desagradables.
Elena ni siquiera parpadeó. Le pregunté a Sara. 4 palabras. Lo suficientemente educadas para una nota de agradecimiento y lo suficientemente afiladas para cortar hueso. Coloqué mi servilleta junto a mi plato. Soy dueña de Restauraciones Harbour Line, dije. Nos encargamos de la restauración de emergencia después de inundaciones, incendios, huracanes, exposición a moho y daños estructurales. Hospitales, escuelas, edificios municipales, viviendas particulares, propiedades comerciales. Adrián se inclinó hacia adelante. ¿Qué tan grande es la empresa? 206 empleados la última vez que revisé el informe de nómina. Operamos en 8 estados. La expresión de mi padre se vació. Leo me miró como si un extraño se hubiera sentado en mi silla. Mi madre se rió una vez, un sonido frágil y demasiado fuerte. Bueno, nunca nos cuenta estas cosas. Sara siempre ha sido muy reservada. Giré la cabeza lentamente hacia ella. Te lo dije cuando firmamos el contrato del condado de Georgia. Se lo dije a papá cuando abrimos en Jacksonville. Se lo dije a ambos cuando llegamos a los 100 empleados. Cambiasteis de tema cada vez. El rostro de mi madre se endureció por medio segundo antes de recomponerlo en una confusión herida. Eso no es justo. Entonces Elena metió la mano en su bolso, sacó una tarjeta de visita azul marino y la puso sobre la mesa frente a mi madre. Mi tarjeta, mi nombre, mi empresa. Restauraciones Harbour Line. La empresa de Sara restauró el ala pediátrica de mi hospital después del huracán Iris, dijo Elena. 3 empresas más grandes estimaron 6 semanas. Sara la reabrió en 9 días. La mano de Claire voló a su boca. ¿Esa fuiste tú? Asentí una vez. Elena continuó, tranquila e implacable. Nos ahorró millones de dólares, pero más que eso, devolvió a las familias las salas de tratamiento cuando el tiempo era crucial. Nadie respiró correctamente después de eso. Mi madre miró la tarjeta como si la hubiera traicionado. Mi padre parecía que quería desaparecer dentro de su chaqueta. Leo susurró, nunca me lo dijiste. Lo miré y odié lo cansada que sonaba mi voz cuando dije, cuando se suponía que te lo iba a decir. Entre los discursos de mamá sobre tus bonos o los chistes de papá sobre mis botas embarradas. Mi madre recurrió a las lágrimas. Las vi acumularse antes de que hablara. No puedo creer que estés haciendo esto en la cena de compromiso de tu hermano, dijo, con la voz temblando con precisión profesional. Esta noche se supone que es sobre Leo y Claire. Yo no saqué el tema, dije. Tú me presentaste. Papá se burló de mí. Elena hizo una pregunta. Yo respondí. Mi padre finalmente encontró su voz. Sara, vamos. Tu madre no lo dijo con mala intención. Y así, algo viejo y podrido dentro de mí se rompió. Me levanté lentamente, con la brújula cálida contra mi pecho. Has pasado 15 años traduciendo la crueldad en un malentendido porque era más fácil que dar la cara. El rostro de mi padre se enrojeció. Mi madre ahogó un grito con mi nombre como si le hubiera tirado vino en el vestido. Miré alrededor de la mesa a los ojos sorprendidos de Claire, a la vergüenza de Leo, al rostro firme de Elena, al abuelo Arthur sentado perfectamente quieto con ambas manos en su bastón. Vine aquí por el abuelo y porque quería estar feliz por mi hermano. Pero no seguiré sentada en mesas donde me tratan como una mancha en el mantel. No voy a minimizar mi trabajo para que mis padres puedan sentirse superiores. No tienen que estar orgullosos de mí, dije, mirando directamente a mi madre y luego a mi padre. Pero ya no se les permite avergonzarse públicamente de mí y seguir llamándolo amor. El silencio que siguió no estaba vacío. Estaba lleno de todo lo que mi familia se había negado a decir durante años. Entonces el abuelo Arthur empujó su silla hacia atrás con esfuerzo y dijo, yo también me voy. Mi madre espetó, papá, siéntate. Él la miró con 84 años de autoridad y dijo, no uses ese tono conmigo, Lidia. Y por una vez en su vida, mi madre obedeció. Recogí mi bolso, caminé al lado del abuelo y lo ayudé a levantarse. Nadie nos detuvo. Nadie sabía cómo. Mientras salíamos del Mariner House, podía sentir todos los ojos de esa habitación en mi espalda.
Pero por primera vez, su juicio no se sentía más pesado que mi propia libertad. Afuera, Charleston se sentía demasiado cálida para lo que acababa de pasar. El aire pesado con sal y la humedad del río. El tipo de aire denso de la tarde que hace que cada respiración parezca pertenecer a otra persona antes de llegar a tus pulmones. El abuelo Arthur se apoyó en mi brazo mientras cruzábamos el aparcamiento. Y por primera vez en toda la noche, nadie me decía cómo pararme, qué decir o cuán pequeña debía hacerme para que mi madre pudiera sentirse cómoda. La puerta del restaurante se cerró detrás de nosotros con un clic suave y caro, y recuerdo pensar que extraño era que algo tan silencioso pudiera sonar tan definitivo. Ayudé al abuelo a subir a mi camioneta lentamente porque su rodilla estaba mal y su orgullo peor. Y cuando me estiré para pasarle el cinturón de seguridad por el pecho, me agarró la muñeca con su mano delgada y llena de cicatrices. «Lo hiciste bien», dijo. Me reí una vez, pero se rompió a la mitad. «No me siento bien». Él asintió hacia las ventanas del restaurante que brillaban detrás de nosotros. «Eso viene después». Lo llevé de vuelta a su apartamento de vida asistida sin encender la radio. No me preguntó si me arrepentía, y lo amé por eso. Las personas que realmente te conocen no siempre exigen explicaciones de la herida mientras aún está sangrando. Cuando llegamos a su edificio, se sentó un momento con una mano en su bastón y la otra metida en el bolsillo de su abrigo. «Lee esto cuando estés sola», dijo, poniendo un trozo de papel doblado en mi palma. Su letra había sido inestable durante años, pero el pliegue era nítido, casi cuidadoso. Quise abrirlo allí mismo, pero él negó con la cabeza. «Todavía no. Conduce a un lugar tranquilo». Luego me miró, realmente me miró con esos ojos que habían visto astilleros, tormentas, máquinas rotas, gente rota y más tonterías familiares de las que nadie debería tener que sobrevivir. «Revisa tu propia brújula, Sara». Lo vi entrar por las puertas de cristal, con los hombros más pequeños de lo que solían ser, pero de alguna manera todavía cargando más verdad que todos los que estaban dentro de ese restaurante juntos. Conduje 3 manzanas antes de detenerme en el aparcamiento vacío de una iglesia bajo un roble. El reloj del salpicadero marcaba las 9:46 de la noche. Mi teléfono ya había comenzado a iluminarse en el portavasos. El nombre de mi madre parpadeando 1, 2 veces, luego el de mi padre, luego el de Leo. Pero lo dejé sonar hasta que se cansó. Desdoblé la nota del abuelo bajo el débil resplandor amarillo de la luz del techo. Las palabras se inclinaban ligeramente hacia la derecha, temblorosas pero tercas. «Sara, tu madre quería una vida que pareciera limpia desde fuera. Tú construiste una que funciona cuando todo está roto. Eso es más difícil. Eso es mejor. Te he visto convertirte en la persona que esta familia debería haber celebrado. Siento no haberlo dicho lo suficientemente alto cuando eras más joven. No esperes a que la gente aplauda para seguir caminando. Abuelo». La leí una vez, luego otra, y una tercera vez, más despacio, como si las palabras pudieran desaparecer si no memorizaba su forma. Y entonces lloré. No el tipo de llanto bonito que la gente describe cuando quiere que el dolor parezca noble. Lloré con la frente contra el volante, una mano agarrando esa vieja brújula de latón a través de mi blusa, mi pecho doliendo con 15 años de frases tragadas que finalmente se liberaban. Lloré por la chica de 19 años que se fue de Beaufort con botas de trabajo y sin ninguna bendición. Lloré por cada llamada telefónica en la que mi madre redujo mi vida a algo sucio. Lloré por cada vez que mi padre se rió en lugar de defenderme. Y lloré porque mi abuelo había escrito en 7 líneas lo que mis padres nunca lograron decir en 35 años, «Te veo». Para el lunes por la mañana, la versión familiar de la historia ya había comenzado su trabajo habitual. Mi madre dejó 5 mensajes de voz. El primero era furioso, cortante y agudo, diciéndome que la había humillado frente a gente importante. El segundo era lloroso, lleno de frases como «después de todo lo que he sacrificado» y «tu pobre hermano». El tercero me acusaba de haber planeado todo porque debía saber que Elena me reconocería. El cuarto era solo respiración. El quinto terminaba con «espero que estés satisfecha». Mi padre envió un solo mensaje de texto: «Tu madre está destrozada». Miré esas 4 palabras durante mucho tiempo y luego respondí: «Yo también lo estaba». No respondió.
Leo llamó 2 veces y envió un mensaje de texto. Ignoré las llamadas, pero el texto me detuvo. No lo sabía, escribió. No es una excusa. ¿Podemos hablar cuando estés lista? Solo nosotros, no sobre mamá. No respondí ese día, pero tampoco lo borré. Y en mi familia, dejar una puerta sin cerrar contaba como generosidad. Elena Romano me envió un correo electrónico a la mañana siguiente desde la dirección de su red de hospitales. El asunto era simplemente cena. Sara, lamento que tu trabajo fuera menospreciado en una sala donde debería haber sido honrado. Por si sirve de algo, mi respeto por ti solo creció. Además, nuestra instalación de Savannah necesita una auditoría de restauración para la temporada de huracanes. Mi oficina se pondrá en contacto con la tuya. Cordialmente, Elena. Imprimí ese correo y lo puse en el cajón de mi escritorio junto a la nota del abuelo. No porque necesitara pruebas, sino porque a veces guardas la evidencia de las personas que te vieron claramente cuando las que te criaron eligieron no hacerlo. 3 semanas después, llamé a mi madre una vez. Contestó de inmediato y no dijo nada. Solo respiró en el teléfono como si el silencio fuera otra forma de acusarme. Dije, te quiero, pero he terminado de ser presentada como tu decepción. Si tú y papá no pueden hablar de mí con un respeto básico, no tendrán acceso a mí ni en público ni en privado. Ella dijo, así que ahora tenemos que tratarte con pinzas. Dije, no, solo tienen que dejar de pisotearme. Colgó. Me senté en mi escritorio después, esperando que la culpa me derribara. Pero lo que vino en su lugar fue la quietud. No un silencio vacío. Un silencio limpio. Del tipo que se oye después de que la tormenta se aleja de la costa y el daño es finalmente visible. Pero también lo es el cielo. Han pasado 3 meses desde esa cena. Mis padres todavía no se han disculpado. Mi padre envió un mensaje más que decía, debería haber dicho algo. Lo guardé, pero no respondí. Leo vino a Wilmington el mes pasado y nos reunimos en un café cerca de mi oficina. Parecía nervioso, pidió un café que apenas tocó y se disculpó torpemente la primera vez, y mejor la segunda. Dejé que mamá te definiera por mí, dijo, mirando sus manos. Lo siento. No somos mágicamente cercanos ahora. La vida real no se cura con el calendario de una película, pero ahora hace preguntas sobre Harbour Line, sobre mis equipos, sobre el abuelo, sobre mí. Claire me envía fotos de Leo fracasando en reparaciones domésticas con leyendas preguntando si ofrezco servicios de emergencia para el orgullo masculino herido. Elena y yo hemos hablado 2 veces sobre la auditoría de Savannah y una vez sobre nada más que trabajo, tormentas y el extraño precio que pagan las mujeres por ser competentes en salas donde la gente esperaba que fueran decorativas. El abuelo Arthur todavía llama todos los domingos. Su voz es más débil, pero sus preguntas son agudas: nóminas, mantenimiento de camionetas, pronósticos de tormentas, si Tessa sigue aterrorizando a los subcontratistas para que hagan bien su trabajo. Respondo a todas. Restauraciones Harbour Line tiene ahora 219 empleados, 8 estados y un nuevo contrato que mantendrá a 3 equipos ocupados durante la temporada de huracanes. Mi trabajo sigue siendo desordenado. El agua de las inundaciones todavía apesta. El daño por fuego todavía te cubre la garganta. El moho todavía florece en silencio si nadie presta atención. Pero he aprendido algo restaurando lugares rotos. El daño no mejora porque finjas que las paredes están secas. Tienes que abrirlas, exponer lo que está podrido, quitar lo que no se puede salvar y reconstruir con materiales que puedan resistir la próxima tormenta. Eso es lo que hice en esa cena. Mis padres me llamaron la hija que saca basura. Y tal vez estaban más cerca de la verdad de lo que sabían. Saco cosas arruinadas de lugares donde la gente necesita empezar de nuevo. Hago espacio para la reconstrucción. Y finalmente, lo hice por mí misma. La lección que aprendí de esta historia es que nunca debes hacerte pequeña solo para que otras personas se sientan cómodas. Incluso si esas personas son tu propia familia. A veces, las personas más cercanas a nosotros se niegan a ver nuestro crecimiento porque están demasiado apegadas a la versión antigua de nosotros que pueden controlar. Pero tu valor no se decide por su orgullo, su vergüenza o su silencio. El trabajo duro,
La dignidad y el respeto propio siempre hablarán más fuerte que el juicio.